Hola, ¿qué tal? En alcance al video que subimos anteriormente respecto del tema de la prima de antigüedad y dada las inquietudes que despertó el mismo respecto del cálculo, porque al final de cuentas fue un video que tocó a manera breve el concepto de prima de antigüedad, pero nos han pedido un poquito de ampliar el tema respecto al cálculo de la prima de antigüedad. ¿En base a qué? Como bien sabemos, el artículo 162 es el que establece y fundamenta el pago de esta prestación. Y el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo señala que corresponde al pago de 12 días de salario por cada año trabajado. Sin embargo, aquí la duda viene en el detalle de que cuál es el salario que se toma como base. Se habla que en el artículo 162 como tal no señala cuál, sino que remite a los artículos 485 y 486 de la misma ley. Estos artículos son muy importantes porque son los que dan la pauta para el cálculo de indemnizaciones, ya que el artículo 485 de la Ley Federal de Trabajo es el que pone, por decirlo de alguna manera, el piso, porque establece que ninguna indemnización para su pago deberá calcularse sobre un salario menor al salario mínimo. Pero por su parte, el artículo 486 es el que establece el techo, por decirlo de alguna manera, ya que limita el pago de ciertas prestaciones o indemnizaciones más bien a el doble del salario mínimo. Y justamente es el artículo 486 el que fija el límite claro, que establece que aunque el trabajador gane más de un salario mínimo o de dos salarios mínimos, para calcular la prima de antigüedad no se puede considerar un salario mayor al equivalente a 2 veces el salario mínimo vigente en el área geográfica. En pocas palabras, si bien la prima de antigüedad reconoce la permanencia del trabajador y la premia, por decirlo de alguna manera, pero para efectos de equilibrio, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo, pues dentro de sus principios es buscar el equilibrio entre la producción, entre trabajadores y patrones, pues pone un cálculo o pone un tope más bien legal en ese cálculo que impide exceder el doble del salario mínimo para su cuantificación. Y para ello, pues vamos a manejar este ejemplo rápidamente, dos ejemplos que son básicos. En el primero, vamos a hablar de un salario menor al tope, es decir, un salario que no rebasa 2 veces el salario mínimo. En este ejemplo estamos señalando a un trabajador con una antigüedad de 18 años. Obviamente le corresponde el pago de la prima de antigüedad, como ya lo mencionamos en el video anterior. Y él tiene un salario diario de 420 pesos. El salario mínimo en el 2025 está en 278.80. De acuerdo a los artículos ya mencionados, la prima de antigüedad tiene un tope legal al doble del salario mínimo, que en este caso sería 557.60 pesos. Como podemos observar, el salario diario del trabajador que estamos poniendo de ejemplo no rebasa ni excede el doble del salario mínimo, por lo tanto no alcanza al tope legal. En ese sentido, el salario que se va a aplicar para el cálculo de la prima de antigüedad será el salario real del trabajador, es decir, los 420 pesos. Entonces aquí tenemos que se va a multiplicar primero los años. 18 años por 12 días, que es la prima de antigüedad. El resultado que dé, que son 216, se va a multiplicar por el salario diario. Y así vamos a obtener la prima de antigüedad que le corresponda a dicho trabajador. En el siguiente ejemplo,
estamos hablando de una cuantificación salarial que excede al tope legal. Un trabajador con 20 años de servicio, con un salario de 800 pesos, y tomando en cuenta que el salario mínimo es de 278.80 y el doble 557.60, se tiene que en este caso, si el salario real del trabajador sí excede el tope legal, el máximo de 2 veces el salario mínimo. Entonces, para el cálculo de su prima de antigüedad, el salario que se va a considerar es el establecido en la ley, el tope, no el salario real porque excede del tope legal. Entonces, en este caso, nos vamos a los años de servicio, que son 20, los multiplicamos por los 12 días por año que establece la prima de antigüedad, nos arroja 240 días. Estos 240 días los vamos a multiplicar, como ya lo mencionamos, por el tope, porque el salario real excede y entonces tenemos el monto que se cubrirá como prima de antigüedad. En resumen, ya mencionamos que la prima de antigüedad, si bien reconoce la trayectoria laboral del trabajador, hay un tope que tiene como finalidad pues garantizar el cálculo justo y legal y sobre todo el equilibrio en la producción entre también lo que es patrones y trabajadores, y por ello se estableció ese tope. La regla es, si el salario es menor al tope, se toma completo el salario real del trabajador. Si el salario real es mayor, se aplica el límite de 2 salarios mínimos. Esperemos que esta pequeña explicación haya sido de su agrado y nos vemos pronto.